Buen día, compañeros y profesora. Como siempre, es un placer saludarlos. Mi nombre es Rocío Villavicencio Velázquez y con el gusto de exponer ante ustedes la tarea auténtica del módulo 3, que se trata de un video explicativo sobre el caso de Sasha Sokol. A continuación, les presento una pequeña introducción referente al delito de la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes y cómo se relacionan entre sí los temas que se abordarán. En México, la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes constituye una problemática grave, persistente y multifactorial. Un claro ejemplo es el caso de Sasha Sokol, quien a sus 14 años fue víctima de abuso sexual por parte de Luis de Llano, de 39 años. El temor, las represalias la llevaron a guardar silencio por más de 3 décadas. No obstante, el esfuerzo por reunir aportes de diferentes áreas de conocimiento para generar plataformas teóricas y metodológicas comunes entre varias ciencias, como son la criminología, victimología, psicología, sociología, antropología y derecho, para trabajar con un marco compartido a la cual se le llama síntesis criminológica con el fin de descubrir las causas del delito concreto. Posteriormente en esta diapositiva les expondré los siguientes temas que se irán desarrollando a través del video explicativo, que son los siguientes. Tipos de violencia experimentados por Sasha Sokol, la importancia de la interdisciplinariedad, entre ellos los aportes de la criminología, victimología, psicología, sociología, antropología, derecho. Y como cierre mi conclusión, argumentada sobre la necesidad de integrar diversas ciencias en el estudio de la violencia contra niños, niños y adolescentes. Como primer punto, tipos de violencia experimentados por Sasha Sokol. El caso de Sasha Sokol. El delito se suscitó en 1940, cuando Sasha Sokol tenía 14 años y Luis de Llano 39 o 40 años. Posteriormente, Sasha, a sus 55 años, promovió juicio ordinario civil en el que demandó principalmente dos prestaciones: la indemnización por la intromisión en su vida privada con motivo de las expresiones realizadas en la entrevista y redes sociales, y la indemnización por el daño moral causado con motivo del abuso sexual que sufrió cuando ella tenía 14 años. Entre los delitos que sufrió Sasha Sokol destaca la violencia sexual con el objeto de controlarla, dominarla o someterla sexualmente, causándole daños y consecuencias de diferentes tipos y alcance. Abuso sexual cometido en menores de edad tiene repercusiones serias y perjudiciales a corto y largo plazo, pues se trata de una experiencia sumamente traumática que conlleva un gran daño físico y psicológico que deja a la víctima vulnerada física y emocionalmente. Violencia de género, debido a que por ser menor de edad era vulnerable y a que existe un orden social de género en el que surgen y se reproducen prácticas sociales que se manifiestan en creencias, expectativas, estereotipos y roles de género que conceden mayor poder y ventaja a los hombres y genera que las mujeres ocupen un lugar de subordinación. Afectación psicológica. Y las secuelas psicológicas pueden afectar significativamente la capacidad de las víctimas para poder revelar los hechos, así como el momento en el que se decide hacerlo. Transgresión a la integridad moral. Es una conducta que atenta contra la dignidad y el bienestar psíquico o emocional en una persona, causando un menoscabo en su integridad moral a través de los actos vejatorios, humillantes y degradantes. Revictimización de personas menores de edad o victimización secundaria. Es el conjunto de consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas de carácter negativo que derivan de la víctima en su contacto con el sistema de procuración de justicia y suponen un choque frustrante entre las legítimas expectativas de la víctima y la inadecuada atención institucional recibida. En el siguiente punto, la importancia de la interdisciplinariedad. La interdisciplinariedad es la cooperación entre varias disciplinas en el examen de un único objeto. Marion, 1978, página 17. Y es también la transferencia de problemáticas, conceptos y métodos de una disciplina a otra. Tom, 1990, página 637. En consecuencia, una visión interdisciplinar genera cualidades integrativas que no tenían las disciplinas de manera aislada, lo que otorga una organización de conocimientos más vinculada a la realidad. Che, Soler y Peña, 2006. En el siguiente punto se exponen las diversas ciencias y sus aportes. Aportes de la criminología. En el siglo XIX, la interpretación y las ideas de algunos de los precursores de la criminología, como Cesare Lombroso y su tipología que buscaba un fundamento científico en los rasgos físicos y psicológicos de los seres humanos, Huerta Díaz, 2011, aunque sus métodos fueron fallidos, estas concepciones se valoran como un testimonio histórico. Enrico Ferri. Para Ferri, la
Escuela criminal positiva no consistió únicamente en el estudio antropológico del criminal, constituyó un cambio radical del fenómeno científico en el estudio de la patología sociocriminal. Ferri, 1887. Rafael Garófalo representó la vertiente jurídica del positivismo criminológico. Introdujo las nociones de defensa social, peligrosidad y culpabilidad, concebidas tanto como ejes que justificaban tanto el castigo como a medidas de seguridad frente a quienes podían poner en riesgo el orden social. Aportes de la victimología. La victimología abre nuevas líneas de investigación aplicada, evaluación de medidas de protección, análisis de tiempos y riesgos de proceso penal, estudio de desigualdades territoriales en el acceso a servicios y reparaciones, revisión del papel de los medios de comunicación. La victimología busca prevenir la victimación, reducir los efectos dañinos del sistema penal y diseñar respuestas punitivas y extrapenales menos lesivas. Zamora Gran 2024. Aportes de la psicología. Su finalidad es explicar los factores individuales, sociales y contextuales que intervienen en la génesis de la conducta delictiva. Se fundamenta en el método científico y se orienta tanto al estudio de las motivaciones internas como de las influencias externas que llevan a una persona a delinquir. García Crespo, Hernández Castillo y García Moreno. Los aportes de la sociología, la imposición del método científico en el proceder de las ciencias y la posterior adopción de él por parte de la sociología dieron pie a la explicación de muchos fenómenos sociales, dando paso a la separación de otras ciencias del espíritu y la creación de una forma de conocimiento propia. Aportes de la antropología. Con su aportación rompe la barrera instrumental de la vieja antropología colonial y reformula sus concepciones teóricas, metodológicas, pero sobre todo sus metas éticas, su praxis y compromisos en la perspectiva de construir una antropología que no se limite al estudio de la cultura y realidad, sino que aporte activamente a su transformación. Aportes al derecho. En el siglo XIX, el alto índice de la delincuencia era castigado con distintas penas según el criterio de cada precursor. Por consiguiente, surgió la escuela clásica del derecho penal. Cesare Beccaria coloca el punto de partida. Su fundamento es el racionalismo y el libre albedrío, de donde parte su idea de que las personas son seres racionales capaces de comprender la norma y de dirigir su conducta conforme a ella. Beccaria, 1764-2011. Jeremy Bentham introduce un criterio que orienta de manera decisiva al derecho penal moderno a la utilidad donde la pena constituye un mal que solo puede justificarse si se produce un bien mayor, es decir, la prevención de delitos futuros. Francesco Carrara depura la arquitectura dogmática de la teoría penal, acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, distinguiendo con rigor entre dolo y culpa, así como entre autoría y participación, para asegurar que la pena recaiga únicamente sobre actos libres y responsables bajo reglas que prevengan excesos y garanticen igualdad ante la ley. Montovani, 1989. Como cierre expongo mi conclusión. En mi opinión, es fundamental trabajar en equipo con diversas ciencias y disciplinas, ya que cada una aportará un resultado que contribuirá a un solo objetivo. La criminología por su aportación en la forma de evaluar al agresor analizando los factores sociales, biológicos y psicológicos que originan la agresión, para así poder comprender el hecho, hacer un perfil del agresor y poder desarrollar una estrategia para la prevención de nuevos delitos. Victimología y su aportación para el estudio de este delito ofrece una manera de entender a la víctima estudiando su personalidad, sus hábitos, sus características, qué factores le hicieron tan vulnerable al agresor, para poder desarrollar alguna herramienta para evitar su revictimización. La psicología analiza las motivaciones internas como de las influencias externas que llevan a una persona a delinquir. García Crespo, Hernández Castillo y García Moreno 2022. No solo se enfoca en el agresor, también en la víctima. Evalúa las secuelas de las víctimas y al mismo tiempo ofrece apoyo psicológico para su recuperación. Sociología. En este estudio para poder evaluar las dinámicas de poder y desigualdad que ejerce el agresor hacia la víctima, los patrones culturales y sociales que hacen que este tipo de delito sea normal y tolerable para las víctimas. De igual forma, el impacto de la cifra y el incremento de este delito en la estructura social.
La importancia de la antropología y sus aportaciones para llevar a cabo el estudio de este delito contextualiza social y culturalmente los hechos, analizando las normas culturales y estructuras de género que influyeron en el comportamiento de los agresores y en su modo de actuar. También aporta herramientas para identificar las deficiencias de las instituciones encargadas de impartir justicia. La importancia de las aportaciones del derecho en este estudio ayudan a establecer un marco legal para poder proteger a las víctimas y sus derechos. Investiga, juzga y establece el tipo de sanción que se asigna a los agresores. También aporta herramientas para que la víctima sea escuchada, para así poder determinar la reparación del daño. Cabe mencionar la importancia de todas y cada una de las ciencias para erradicar la violencia sexual en niñas, niños y adolescentes y poder prevenir que haya más delitos de este tipo. En las siguientes diapositivas adjunto mis referencias. Muchas gracias.